Evangelio de hoy. Jueves, 7 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 23. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo: Lejos de ti, Señor, esto no te sucederá. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La búsqueda de la identidad de Jesús. El Evangelio comienza con una pregunta crucial. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús, al preguntar esto a sus discípulos, no solo busca conocer lo que se habla en las calles o en los círculos populares, sino que quiere llevar a sus seguidores a una profundización de su propia fe y comprensión sobre su misión. La respuesta de los discípulos refleja la confusión y las expectativas que el pueblo tenía acerca de la figura del Mesías. Unos lo identifican como Juan el Bautista, quizás por su carácter profético y su llamado al arrepentimiento. Otros como Elías, el gran profeta que debía regresar, según las Escrituras, antes de la llegada del Mesías. Y otros como Jeremías, o algún otro de los profetas. Pero la pregunta de Jesús se dirige hacia algo más profundo, algo más personal. ¿Quién soy yo para ti, Simón Pedro? No basta con lo que dice la gente. No es suficiente lo que se habla de él en las multitudes. Jesús quiere saber cuál es la experiencia personal de sus discípulos. ¿Cuál es su convicción interna? Es en este momento que Pedro da una respuesta, que no es solo la fruto de la observación humana, sino de una revelación divina: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La revelación y la autoridad divina. La respuesta de Jesús es clara. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, Jesús pone de manifiesto que la identidad de Cristo no es algo que se pueda comprender solo.
a través de los medios humanos, sino que es una revelación directa de Dios Padre. Este momento es trascendental, ya que nos recuerda que la fe en Jesús no es fruto de una lógica humana, sino que es una gracia divina que ilumina el corazón humano. Dios es el único que puede revelarnos la verdadera naturaleza de su Hijo. Y esta revelación no se da por el razonamiento, sino por el acto amoroso de Dios, que nos abre los ojos a su gloria y a su verdad. Es importante entender que Pedro no está declarando una verdad humana al identificar a Jesús como el Mesías, sino que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Este es un recordatorio de que, sin la gracia de Dios, nunca podríamos comprender plenamente la identidad y la misión de Jesús. Así como Pedro fue inspirado por el Padre en este momento, nosotros también somos llamados a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos revele el profundo misterio de quién es Jesús en nuestras vidas. El establecimiento de la Iglesia. A continuación, Jesús le dice a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este es un versículo de gran importancia en la enseñanza católica, ya que establece la figura de Pedro como el fundamento de la Iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón, llamándolo Pedro, que significa piedra, y le confiere una misión y una autoridad especial: edificar la Iglesia, la comunidad de los creyentes. En esta declaración, Jesús le entrega a Pedro el rol de líder dentro de la Iglesia, lo que implica una responsabilidad espiritual enorme. La promesa de Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia es un mensaje de esperanza y seguridad. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, no está exenta de luchas, tribulaciones o persecuciones. Pero la autoridad de Cristo sobre ella garantiza que ningún poder maligno podrá destruirla. Las puertas del infierno, que representan las fuerzas del mal y la muerte, nunca podrán prevalecer contra la comunidad de fe que Cristo ha fundado. Además, se le otorgan a Pedro las llaves del reino de los cielos. Una referencia al poder de perdonar los pecados y de guiar la Iglesia en la verdad revelada por Dios. Este poder no es para Pedro solo, sino para los sucesores de Pedro, los papas, que de acuerdo a la enseñanza católica, continúan guiando la Iglesia en la fidelidad a Cristo, la condición de la muerte y la resurrección. A partir de este momento, Jesús comienza a hablarles a sus discípulos de su futura pasión, anunciando que debe ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los líderes religiosos, y ser entregado a la muerte, pero que resucitará al tercer día. Este es un cambio drástico en la conversación, ya que lo que comenzó con la revelación gloriosa de la identidad de Jesús se gira hacia el misterio de la cruz y la muerte. Es interesante observar cómo, después de la declaración gloriosa de Pedro sobre la identidad de Jesús, este se ve desconcertado por el anuncio de la pasión. Pedro, quien acaba de ser bendecido por Jesús por reconocer su identidad divina, ahora actúa en la carne y no comprende el plan divino de salvación. Este es el gran dilema de la humanidad. Entender que el camino hacia la gloria no se da a través de la victoria mundana, sino a través del sacrificio y la cruz. Pedro,
en su amor y devoción por Jesús. Reprende al maestro, diciendo que eso no debe suceder. Porque no entiende que la cruz es el medio por el cual se traerá la salvación al mundo. Este momento refleja la lucha humana entre el deseo de gloria sin sufrimiento y el plan divino de salvación que se lleva a cabo en el sufrimiento de Cristo. La reprensión de Jesús a Pedro. Es aquí donde Jesús hace una declaración fuerte, que revela el contraste entre el pensamiento humano y el divino. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Este momento es crucial, ya que Pedro, que ha sido elogiado por su fe, ahora es reprendido por pensar de acuerdo a los deseos humanos, no según la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que los caminos de Dios no siempre son los que nosotros esperaríamos. La cruz, en apariencia, es una derrota, pero en realidad es la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús no solo reprende a Pedro, sino que nos enseña que la voluntad de Dios a veces puede parecer contradictoria con lo que nosotros consideramos bueno o conveniente. En este contexto, Jesús nos muestra que la sabiduría divina se encuentra en la obediencia al plan de Dios, incluso cuando ese plan implica sufrimiento y sacrificio. La verdadera vida, la vida eterna, no se encuentra en evitar la cruz, sino en tomarla y seguir a Cristo en ese camino de sacrificio y amor. La profundización en la identidad de Jesús. El hecho de que Jesús plantee la pregunta, ¿quién dice la gente que soy?, no solo es un punto de partida en este pasaje, sino que revela la dimensión de la búsqueda espiritual en la que se encuentran los discípulos y el pueblo. Aunque las respuestas varían, con algunos viendo en Jesús a figuras proféticas, como Juan el Bautista o Elías. Es claro que nadie aún ha comprendido plenamente quién es el Hijo del Hombre. Este pasaje señala que la identidad de Jesús no puede ser comprendida simplemente por la opinión popular, sino que solo a través de la revelación divina podemos llegar a verlo tal como es. En este sentido, la respuesta de Pedro marca el punto culminante del desarrollo espiritual de los discípulos. Al decir tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Pedro no solo identifica a Jesús como el esperado Salvador, sino que se aventura a reconocer que Jesús no es solo un líder o maestro, sino el Hijo divino, enviado por Dios para redimir a la humanidad. Aquí, la declaración de Pedro tiene una resonancia mucho más profunda. La revelación de Cristo como el Hijo de Dios no es algo que podamos alcanzar solo con nuestras capacidades humanas, sino que es un misterio divino que el Padre revela a aquellos que tienen corazón dispuesto. Este es el primer paso hacia la comprensión plena de quién es Jesús, y es en esta revelación de la divinidad de Cristo que los discípulos empiezan a entender la verdadera naturaleza del reino de Dios. A lo largo de todo el Evangelio, se ve cómo los discípulos continúan creciendo en su comprensión de Cristo, y cómo la revelación de su identidad se va desvelando progresivamente. La proclamación de Pedro es, en este sentido, un primer destello de esa verdad completa, que se revelará en la cruz y en la resurrección. El llamado a ser fundamento de la Iglesia.
Tras la declaración de Pedro, Jesús responde con una de las afirmaciones más profundas de este Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En este versículo, Jesús no solo le cambia el nombre a Simón, sino que le da una misión única y trascendental, ser fundamento de la iglesia. Este es un momento que marca un parteaguas en la historia de la iglesia. Porque Pedro no es simplemente un discípulo más, sino que será el primer papa, el líder que guiará a la comunidad cristiana en su misión de expansión y testimonio de la fe. El hecho de que Jesús diga que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es una afirmación radicalmente poderosa. Significa que, aunque la iglesia enfrentará persecuciones, dificultades y oscuridad, el poder de la verdad y la gracia de Dios serán siempre más fuertes que cualquier fuerza del mal. La iglesia, construida sobre Pedro como roca, está destinada a ser un lugar de refugio y esperanza en medio de las luchas de la humanidad. Esta promesa de Jesús garantiza que, a pesar de las adversidades, la iglesia seguirá siendo fiel a su misión de predicar el Evangelio y transmitir la salvación a las generaciones futuras. La iglesia no es perfecta, pero está sujeta a la guía divina y a la protección de Cristo, quien sigue siendo su fundamento y su roca eterna. Este es un recordatorio para todos los miembros de la iglesia de que, aunque podemos experimentar momentos de duda o crisis, la fidelidad de Cristo garantiza que la iglesia prevalecerá. Además, la misión de la iglesia no solo es interna, sino que está llamada a transformar al mundo con el mensaje de la verdad y el amor de Dios. La llamada al sacrificio, la pasión anunciada. Tras este momento de gloria, Jesús comienza a hablar abiertamente a sus discípulos sobre su destino. Les explica que debe ir a Jerusalén, donde padecerá mucho de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Esta es la primera vez que Jesús revela explícitamente a sus seguidores lo que le espera: el sufrimiento, la muerte y la resurrección. La pasión de Cristo es un tema central en todo el Nuevo Testamento y tiene un sentido profundamente redentor. Sin embargo, la respuesta de Pedro, que se ve desconcertado y perturbado, es un reflejo de lo que muchos de nosotros experimentamos al enfrentarnos a la dificultad o al sufrimiento. Pedro, quien acaba de ser bendecido por su confesión de fe, ahora reprende a Jesús: lejos de ti, Señor. Esto no te sucederá. Es una respuesta que proviene del deseo humano de evitar el dolor, de proteger a Jesús, de no querer verle sufrir. Este es un impulso natural, humano, de evitar el sufrimiento. Pero Jesús, al reprender a Pedro, le muestra que la salvación pasa por la cruz. Al seguir a Jesús, nosotros también somos llamados a despojarnos de nosotros mismos, a negar nuestros propios deseos egoístas, para cumplir con la voluntad de Dios. La cruz no solo es un lugar de sacrificio, sino de transformación, donde el discípulo se convierte en un nuevo ser en Cristo, renunciando al pecado y adoptando una vida de servicio y amor. Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y seguirle. No porque sea fácil, sino porque es el camino hacia la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. La visión de lo eterno frente a lo temporal.
Un punto fundamental de este pasaje es la confrontación entre la visión humana y la visión divina. Pedro, al reprender a Jesús, actúa desde su perspectiva humana. Quiere evitar el sufrimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús responde diciendo: Me eres tropiezo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Este contraste entre pensar como Dios y pensar como los hombres nos invita a reflexionar sobre nuestra propia manera de ver el mundo. El pensamiento humano está aferrado a lo temporal, mientras que el pensamiento divino tiene una visión eterna. Para los humanos, el sufrimiento y la muerte son algo que debemos evitar a toda costa. Pero para Dios, el sufrimiento de Jesús es el medio por el cual se alcanza la salvación. La invitación de Jesús a sus discípulos es a reconocer la verdad espiritual, que va más allá de lo que podemos ver en nuestra limitada visión humana. La verdadera vida no se encuentra en la comodidad o en evitar la cruz, sino en seguir a Cristo en su camino de entrega total. La tentación de buscar el poder y el éxito mundano. La respuesta de Pedro también refleja una tendencia humana muy común: el deseo de evitar el sufrimiento a toda costa y de buscar el éxito mundano. Muchos de nosotros preferiríamos una vida sin pruebas ni dificultades. Una vida en la que no tengamos que lidiar con el dolor o la incomodidad. Pero la vida cristiana no se trata de evitar el sufrimiento, sino de ver en cada desafío una oportunidad para acercarnos más a Cristo. En este sentido, Pedro representa ese impulso que todos tenemos en algún momento: buscar la gloria sin la cruz. Queremos una vida fácil, un camino sin obstáculos, donde se logren nuestras metas sin sacrificios. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el verdadero éxito y la verdadera gloria no se encuentran en la ausencia de sufrimiento, sino en la fidelidad a Cristo en medio del sufrimiento. El llamado a seguir a Jesús con valentía. El llamado de Jesús a seguirle implica también valentía. No se trata de seguir a Jesús porque el camino sea fácil o porque sea popular, sino porque hemos reconocido en él al Salvador, que nos ofrece la vida eterna. La vida cristiana exige coraje, ya que implica tomar decisiones que muchas veces van en contra de las expectativas y deseos del mundo. El valiente cristiano es aquel que no teme seguir a Jesús a pesar de las dificultades, sabiendo que en su cruz encontramos la verdadera victoria. Seguir a Jesús no es una llamada a la comodidad, sino a la transformación radical de nuestra vida. Nos desafía a cambiar nuestra forma de ver el mundo, a amar al prójimo, a perdonar a nuestros enemigos y a buscar el bien de los demás por encima de nuestro propio bienestar. Este es el camino de la valentía cristiana. No seguir las corrientes del mundo, sino vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, que a menudo desafían las normas establecidas. El carácter redentor del sufrimiento. Cuando Jesús habla sobre su pasión, está preparando a sus discípulos para un tiempo de pruebas y dolor. Jesús sabe que la cruz es el medio a través del cual Él redimirá al mundo. Pero también está invitando a los discípulos a tomar parte en ese sufrimiento. En el cristianismo, el sufrimiento no es algo que se deba evitar,
sino algo que se puede redimir, es decir, donde encontramos sentido y propósito. El sufrimiento en la vida del cristiano tiene un carácter redentor. No es que Dios quiera que suframos, sino que, a través del sufrimiento, Él puede transformar nuestras vidas, purificarnos y acercarnos más a Él. Cuando aceptamos con fe nuestras propias pruebas y sacrificios, nos unimos al sufrimiento de Cristo. Y es en ese lugar de sacrificio donde encontramos la verdadera paz y la plenitud de vida. La promesa de la vida eterna. A pesar de la dureza de las palabras de Jesús sobre la cruz y el sufrimiento, hay una promesa de vida eterna que resplandece al final de esta reflexión. Jesús asegura a sus discípulos que, aunque el camino del Evangelio pase por la cruz, al final habrá resurrección y vida eterna. La promesa del reino de los cielos es la recompensa para aquellos que siguen a Cristo con fe y fidelidad. La vida cristiana no es solo una vida de sacrificio, sino una vida de esperanza en que todo sufrimiento tiene un propósito y que, a través de ese sacrificio, alcanzaremos la gloria de la resurrección. Esta esperanza en la vida eterna es lo que da sentido a nuestro caminar cristiano. Porque sabemos que nuestras luchas, aunque reales, son solo temporales. Y nos llevan hacia la eternidad con Dios. La necesidad de mirar más allá del presente. Una de las grandes lecciones que nos da este pasaje es la necesidad de mirar más allá del presente. La respuesta de Jesús a Pedro muestra que el sufrimiento no debe ser visto como un obstáculo para la felicidad, sino como el camino que lleva a la gloria eterna. Pedro, como muchos de nosotros, quiere evitar el dolor y el sacrificio. Pero Jesús le recuerda que el reino de Dios no está limitado a lo que vemos ahora, sino que se extiende hacia lo eterno. La invitación a seguir a Jesús no es solo un llamado a enfrentar las dificultades de la vida presente, sino a vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que todo lo que hacemos aquí tiene repercusiones en la vida futura. A medida que seguimos a Cristo, debemos mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que el plan divino es mucho mayor que cualquier cosa que podamos experimentar aquí. La Iglesia, un camino de salvación. La promesa de Jesús a Pedro de que sobre él edificará su Iglesia es una afirmación que tiene una profundidad insondable. La Iglesia no es simplemente una institución humana, sino una comunidad divina, fundada sobre la roca de Pedro, destinada a llevar el mensaje de salvación al mundo. En este contexto, la Iglesia se convierte en un lugar de refugio, donde los cristianos pueden encontrar fortaleza, dirección y consuelo mientras siguen el camino de la cruz. La misión de la Iglesia, entonces, es compartir la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. Y este es el llamado a cada uno de nosotros. Ser testigos vivos de la verdad y el amor de Dios, llevando la cruz y anunciando la salvación. A pesar de las dificultades, el caminar con Cristo implica ser parte activa de su Iglesia. Y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la construcción del cuerpo de Cristo en la tierra. El rechazo de la mentalidad del mundo. Este pasaje también nos enfrenta con la realidad del rechazo que el cristiano puede experimentar al caminar por el camino de Cristo.
Jesús no solo habla del sufrimiento físico, sino también de una forma de rechazo espiritual y social, que puede ocurrir cuando seguimos la voluntad de Dios y no los deseos humanos. Este rechazo, sin embargo, no debe ser visto como una derrota, sino como una confirmación de que estamos alineados con el plan divino. Los discípulos, y nosotros como seguidores de Cristo, debemos estar preparados para ser despreciados o rechazados por el mundo, ya que el camino de la cruz no es popular. Sin embargo, es precisamente en este rechazo donde descubrimos la verdadera paz y el sentido más profundo de nuestra vocación cristiana. Si Jesús fue rechazado y sufrió por nuestra salvación, nosotros también, como sus discípulos, debemos estar dispuestos a seguirlo, incluso cuando el camino sea difícil. La fuerza de la fe en tiempos de persecución. En el contexto del sufrimiento y la persecución, el cristiano está llamado a vivir con una fe que no se doblega, incluso en los momentos más oscuros. La fe es la base que nos permite seguir a Jesús a través de la adversidad. El ejemplo de los mártires y de aquellos que han sufrido por su fe a lo largo de la historia de la Iglesia nos enseña que la fidelidad a Cristo en medio de la prueba es el mayor testimonio de nuestra vida cristiana. Es en esos momentos de dificultad cuando la fe se vuelve más fuerte, cuando todo parece en contra nuestra, cuando las persecuciones, las pruebas y las adversidades nos rodean. Es allí donde la gracia de Dios se hace más visible, donde Él se convierte en nuestra fortaleza. La fe, cuando es probada, se purifica y nos lleva a un nivel más profundo de confianza en el plan divino. La fuerza transformadora de la cruz en nuestra vida. El cristiano, al seguir a Jesús, está llamado a hacer de la cruz un signo de victoria. La cruz de Cristo, que parecía el símbolo de la derrota y la humillación, se convierte en el símbolo de la victoria sobre el pecado. Para el cristiano, tomar la cruz no es un acto de desesperanza, sino un acto de esperanza viva, sabiendo que la resurrección de Jesús transforma todo lo que parecía negativo o doloroso en un medio de redención y gloria. Cada vez que tomamos nuestra cruz, enfrentamos el sufrimiento con la mirada puesta en Cristo. Y esa mirada nos transforma. Nos da fuerza, valor y esperanza. Aunque la cruz en sí misma no es algo deseable, el cristiano sabe que al cargar con su propia cruz, no está solo, sino que es fortalecido por la gracia de Cristo. Y al igual que Él, también resucitará a la vida eterna. El regalo de la vida eterna a través de la cruz. El corazón del Evangelio es precisamente este regalo de vida eterna que Jesús ofrece a través de la cruz. El sufrimiento que Jesús experimentó no solo fue para cumplir la voluntad del Padre, sino para ofrecer a la humanidad la oportunidad de ser reconciliada con Dios. La cruz, en última instancia, es el camino de salvación y en ella se nos ofrece el perdón y la redención de nuestros pecados. Seguir a Jesús, entonces, implica abrazar no solo la cruz de Cristo, sino también la promesa de la vida eterna que Él nos ofrece. La cruz no es el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva vida, que va más allá de esta existencia terrenal. Jesús nos invita a mirar hacia la eternidad,
sabiendo que cada sacrificio hecho por amor a Él tiene un gran valor y una recompensa eterna. La humildad como clave para seguir a Jesús. Jesús, en su vida terrenal, nos enseñó una humildad radical, que es la base para entender el camino cristiano. Él no vino para ser servido, sino para servir, y ese es el ejemplo que los discípulos deben seguir. La verdadera grandeza no está en la acumulación de poder, ni en la búsqueda de estatus, sino en la humildad de corazón y en el servicio a los demás. Es difícil vivir de esta manera en un mundo que exalta el individualismo, la competencia y el éxito personal. Sin embargo, el cristiano está llamado a renunciar a esas metas mundanas y a abrazar la humildad de seguir a Jesús, que nos lleva a ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados y marginados. La verdadera grandeza se alcanza en el amor y la entrega desinteresada por los demás. La Iglesia como comunidad de discípulos. La Iglesia no es solo una institución religiosa, sino una comunidad de discípulos llamada a vivir según el ejemplo de Cristo. El hecho de que Jesús haya elegido a Pedro como la roca sobre la que edificará su Iglesia muestra que la Iglesia no está fundada sobre personas perfectas, sino sobre el amor y la gracia divina. Jesús forma una comunidad de seguidores que, a pesar de sus fallos y debilidades, están llamados a vivir en unidad y a proclamar el Evangelio al mundo. Como parte de esa Iglesia, cada uno de nosotros tiene un papel único y esencial. Somos llamados a ser testigos del amor de Cristo, a compartir la buena nueva de la salvación y a vivir en comunión con otros creyentes. La Iglesia es un lugar de apoyo y fortalecimiento, donde cada miembro tiene la oportunidad de crecer en la fe y de servir al prójimo. Este es un llamado para nosotros, como cristianos, a entender que el camino hacia la vida eterna no está exento de sacrificios. La cruz es el medio por el cual Dios ofrece su salvación. Jesús sabe que el camino del sufrimiento es inevitable, pero a través de ese sacrificio se ofrece la vida eterna. Esta es una verdad difícil de aceptar en nuestra vida cotidiana, donde a menudo preferimos la comodidad y evitamos el dolor. Sin embargo, la llamada de Jesús es clara. Quien quiera seguirle debe tomar su cruz. La lección de humildad y obediencia a la voluntad divina. Cuando Jesús le dice a Pedro, «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo», no solo lo está reprimiendo, sino que está enseñando a todos los discípulos una lección clave: la voluntad de Dios no siempre será comprendida por la mente humana. A veces, lo que Dios nos pide puede parecer contradictorio o difícil de aceptar, y nuestro impulso humano será resistirlo. Sin embargo, la obediencia a la voluntad de Dios es la verdadera muestra de fe, y es a través de esa obediencia que alcanzamos la verdadera vida. El camino cristiano es un camino de humildad y aceptación de la voluntad divina, aun cuando esa voluntad implique sufrimiento. Es importante entender que, aunque la cruz pueda parecer un obstáculo o un tropiezo, es en esa cruz donde la gloria de Dios se manifiesta de manera suprema. El verdadero poder de Dios se revela en lo que el mundo considera debilidad y fracaso.
La cruz es el lugar de encuentro entre la humanidad y la divinidad. Y a través de ella se abre la puerta a la vida eterna. Un llamado a la entrega total. Este pasaje de Mateo nos presenta un llamado claro. A entregarnos completamente a Cristo. No solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de sufrimiento y sacrificio. Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y a seguirle. El camino del discípulo no es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera vida. Una vida que está anclada en la gracia y en la fidelidad a la voluntad de Dios. Así, la confesión de Pedro, su reconocimiento de la divinidad de Jesús, es el punto de partida de una vida cristiana plena. Sin embargo, esta confesión debe ir acompañada de una entrega total. Una disposición a seguir a Jesús incluso cuando el camino sea difícil. De esta manera, nos unimos a Cristo en su cruz. Y somos transformados por su gracia. Para ser testigos de su amor y su salvación en el mundo. La transformación que viene con la cruz. La invitación de Jesús a seguirle implica más que una simple aceptación intelectual de su identidad. Es un llamado a una transformación profunda, que solo se logra en la unión con Él, especialmente a través de su sacrificio en la cruz. La cruz, aunque es símbolo de sufrimiento y dolor, es también el camino de la redención. El medio a través del cual los discípulos de Cristo experimentan la verdadera liberación. El cristiano no está llamado a vivir una vida sin tribulaciones, sino a encontrar en el sufrimiento un propósito divino. En este sentido, cada dolor, cada sacrificio en la vida de un creyente tiene un significado profundo y redentor. El llamado a una vida de conversión diaria. Seguir a Jesús es también un llamado a la conversión continua. En este pasaje, Jesús muestra cómo la fe debe ser más que una declaración de palabras, sino una transformación de la vida diaria. Al tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, estamos llamados a renovar constantemente nuestra vida a través de la oración, el sacrificio y la obediencia a la voluntad de Dios. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda nuestra vida. Cada día, debemos renunciar a nuestros propios deseos para alinearnos más plenamente con la voluntad de Dios. Y cada vez que lo hacemos, nos acercamos más a la verdadera vida que Cristo nos ofrece. La esperanza que nos impulsa a avanzar. A pesar de las pruebas y el sacrificio, el cristiano tiene una esperanza que lo impulsa a seguir adelante. La esperanza en la resurrección de Cristo y en la promesa de la vida eterna da fuerzas para continuar. No estamos llamados a vivir como seres derrotados por el sufrimiento, sino como hijos de Dios, que, a través de la cruz, ya tenemos garantizada la victoria definitiva. Es esa esperanza cristiana la que nos permite avanzar con confianza en medio de las dificultades, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande que cualquier sacrificio que hagamos en esta vida. La cruz, por tanto, no es un signo de derrota, sino de victoria final en Cristo. La inquietud espiritual en el camino de la cruz. El llamado de Jesús a tomar nuestra cruz y seguirlo no está exento de desafíos emocionales y espirituales. En el camino del cristiano, podemos encontrarnos con momentos de duda, miedos e incluso desesperación,
especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento o la incomodidad. La cruz no solo es un símbolo externo de sacrificio, sino un proceso interno en el que Dios purifica nuestro corazón y nuestra voluntad. En esos momentos de oscuridad, el cristiano debe aferrarse a la esperanza y la confianza en Cristo, quien es la luz en medio de la tormenta. No se trata de un camino fácil, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Es importante reconocer que la inquietud espiritual que sentimos en momentos de prueba no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. El sufrimiento, aunque doloroso, puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a depender completamente de la gracia divina. Cada lucha espiritual y cada prueba que atravesamos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la grandeza de Cristo, quien, a pesar de ser Hijo de Dios, vivió plenamente nuestra condición humana, incluyendo el sufrimiento, la llamada a perder para ganar. En el cristianismo, la paradoja de perder para ganar es un principio fundamental. Jesús nos invita a renunciar a nuestras propias ambiciones, deseos y preocupaciones terrenales, para encontrar algo mucho más grande, la vida eterna. La vida cristiana, lejos de ser un llamado a la comodidad y el egoísmo, es un llamado a la generosidad y a la renuncia. Solo cuando dejamos ir lo que más valoramos, encontramos el verdadero tesoro que es Cristo. Es difícil aceptar que, en muchos aspectos, nuestra vida cristiana será una vida de sacrificio y de despojo. Pero en la entrega de lo que tenemos y somos, encontramos una nueva riqueza. La promesa de Jesús es clara. Quien pierda su vida por él la encontrará. Cada sacrificio hecho por amor a Dios tiene un gran valor espiritual. Y lo que parece una pérdida temporal, en realidad es una ganancia eterna. El testimonio del cristiano ante el mundo. Seguir a Jesús es un testimonio de fidelidad y valentía. En un mundo que a menudo niega y desprecia los valores cristianos. Cuando el cristiano elige tomar su cruz y seguir a Cristo, está eligiendo no solo un camino de sacrificio personal, sino también un camino de testimonio público. Vivir el Evangelio implica ser luz en la oscuridad, ser sal en un mundo insípido y ser voz para los que no tienen voz. No es solo una cuestión de interioridad, sino de compromiso con el prójimo. El cristiano no puede esconder su fe. Al contrario, debe vivirla abiertamente. Esto puede llevar a veces al rechazo de aquellos que no entienden o no quieren aceptar el mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el testimonio cristiano nunca es vano. Cada acto de amor, cada sacrificio hecho por la causa del Evangelio, es un testimonio vivo que muestra al mundo lo que significa seguir a Cristo. La verdad de la vida cristiana, sufrimiento y esperanza. El sufrimiento es una realidad en la vida cristiana, pero no es la última palabra. Jesús no solo nos llama a la cruz, sino que nos promete la resurrección. Este es el gran misterio del cristianismo. Que el sufrimiento nunca es la última palabra. En Cristo, el sufrimiento es transformado en una oportunidad de gloria. Por eso, como cristianos, no podemos ver el dolor como un obstáculo, sino como un medio para unirnos más profundamente con Cristo.
Este cambio de perspectiva es crucial para comprender la vida cristiana. Al vivir con la esperanza de la resurrección, el cristiano puede enfrentar cualquier dificultad con una actitud de confianza y esperanza. El sufrimiento tiene un sentido profundo dentro del plan de salvación de Dios. Y a través de él, el cristiano encuentra la vida verdadera. La disposición a vivir según los principios del reino. El Evangelio llama a sus seguidores a un cambio radical de vida. Al seguir a Jesús, no estamos simplemente tomando una serie de decisiones éticas, sino que estamos entregándonos a un reino completamente diferente. Los principios del reino de Dios son opuestos a los del mundo. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Los pobres en espíritu son benditos. Y el amor incondicional se convierte en el fundamento de todas las relaciones. Vivir de acuerdo con estos principios requiere de un esfuerzo constante, pero también trae una paz profunda y una plenitud interior que no puede ser alcanzada por ningún bien temporal. Este desafío de vivir según los principios del reino es lo que hace que el camino cristiano sea tan radical. No solo es una cuestión de conformarse con las normas sociales, sino de transformar nuestra vida interior y nuestros relacionamientos de acuerdo con el modelo de Cristo. Al hacerlo, nos convertimos en testigos de que, incluso en un mundo caído, es posible vivir los valores del reino de Dios. La gloria que se revelará. Aunque en este momento podemos experimentar dificultades y aflicciones, el cristiano tiene la certeza de que la gloria futura será mucho mayor. Jesús mismo, después de su sufrimiento en la cruz, resucitó para abrirnos las puertas de la gloria eterna. La vida cristiana está marcada por un sentido profundo de esperanza, sabiendo que lo que sufrimos ahora es temporal, en comparación con la gloria eterna que nos espera. Este es un consuelo poderoso para el cristiano. Cada sacrificio hecho en nombre de Cristo no es en vano, sino que es un camino hacia la gloria. La recompensa no es solo espiritual, sino también eternal, y nos recuerda que los esfuerzos que hacemos por seguir a Jesús, a pesar del sufrimiento, traerán como resultado una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Vivir como ciudadanos del reino. Vivir como discípulos de Cristo significa vivir como ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios no es un reino de este mundo, pero se hace presente en nuestras vidas cuando vivimos de acuerdo con los valores del Evangelio. Al seguir a Jesús, estamos llamados a ser embajadores del reino en el mundo, extendiendo su justicia, paz y amor a todos los rincones de la tierra. Vivir como ciudadanos de este reino nos lleva a ser compasivos, serviciales y obedientes a la voluntad de Dios. No por obligación, sino por un profundo amor y gratitud hacia quien nos ha dado todo. Este llamado a vivir como ciudadanos del reino implica que debemos ver nuestras vidas en un contexto más grande, uno que trasciende nuestras preocupaciones personales y las limitaciones temporales del mundo. Vivimos para glorificar a Dios, y nuestro testimonio es una muestra de la belleza y el poder del reino de los cielos. La llamada a una vida de servicio
Seguir a Jesús también significa abrazar el llamado al servicio. El servicio a los demás no es un acto opcional para el cristiano, sino un mandato claro de Cristo. Jesús mismo nos mostró cómo lavar los pies de sus discípulos y nos enseñó que el mayor en el reino de Dios es el que sirve a los demás. Vivir según este principio requiere que nos despojemos de nuestro ego y pongamos nuestras habilidades, talentos y recursos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Este llamado al servicio transforma nuestra visión del mundo. Ya no vivimos para nuestro propio beneficio, sino para el bien de los demás. Al seguir el ejemplo de Cristo, aprendemos a servir con humildad y a ver en el servicio una vía de santificación que nos acerca más al corazón de Dios. La sombra de la cruz en nuestra vida cotidiana. El cristiano es llamado a vivir bajo la sombra de la cruz, lo que significa que cada aspecto de su vida debe ser moldeado por la presencia redentora de Cristo. Esto no se refiere solo a los momentos de gran sufrimiento, sino a una vida diaria de consagración y sacrificio. El cristiano debe estar dispuesto a abrazar la cruz en sus decisiones cotidianas, desde los pequeños sacrificios personales hasta los momentos más difíciles de su existencia. Vivir bajo la sombra de la cruz significa también aceptar que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Este reconocimiento nos llama a vivir con un corazón humilde, sabiendo que todo lo que poseemos es un don de la gracia divina. Al vivir de esta manera, nos convertimos en testigos de que, incluso en medio de la dificultad, la cruz nos lleva a una vida plena. La confianza plena en la providencia divina. Uno de los mayores desafíos para el cristiano es vivir con plena confianza en la providencia divina. En momentos de incertidumbre, de pruebas o de dificultades, la tentación es caer en la desesperación o el miedo. Sin embargo, seguir a Cristo es aceptar que Dios provee para nuestras necesidades y que nada ocurre fuera de su voluntad. Al seguir a Jesús, debemos confiar en que, aunque no entendamos los caminos de Dios, Él tiene control sobre todo y nos guía hacia lo mejor. Esa confianza no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando enfrentamos momentos de prueba, podemos aferrarnos a la promesa divina de que Él nunca nos abandona y que al final de cada sacrificio habrá una gracia aún mayor que nos fortalezca y nos acerque más a Él. La parábola del reino de los cielos y su valor infinito. El Evangelio de Mateo a menudo compara el reino de los cielos con un tesoro escondido o una perla de gran valor, que es lo más valioso que uno puede encontrar. Al seguir a Jesús, el cristiano descubre que el reino de Dios no es algo que pueda ser medido con los parámetros del mundo. Es algo mucho más grande y profundo. Esta comparación con un tesoro o una perla muestra que el reino de los cielos es algo que merece que renunciemos a todo lo demás por alcanzarlo. La invitación es clara, debemos valorar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esto implica que todo lo que el mundo valora como importante, dinero, poder, éxito, placer,
debe quedar en segundo plano. El cristiano, al reconocer el valor del reino, renuncia a todo lo que le impida alcanzar la vida eterna, entendiendo que lo que Dios ofrece es mucho más grande que cualquier cosa que podamos poseer aquí en la tierra. El cristiano en el mundo, sal y luz. El cristiano, llamado a seguir a Cristo, es también llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto implica vivir de una manera que trascienda las normas sociales, que desafíe los valores del mundo, y que sea testimonio vivo del amor y la justicia de Dios. La sal da sabor y preserva, y de manera similar, los cristianos están llamados a salvar a la sociedad del pecado y de la corrupción al vivir en fidelidad a Cristo. La luz, por su parte, ilumina la oscuridad y guía el camino. Al ser luz, el cristiano es llamado a guiar a los demás hacia Cristo, mostrando con su vida lo que significa vivir en el reino de los cielos. Esta luz no es propia, sino que proviene de Cristo, quien es la luz verdadera. Cuando el cristiano refleja esa luz, se convierte en un faro de esperanza para un mundo que muchas veces vive en tinieblas. La fidelidad a Cristo en las pruebas. Un aspecto esencial de la vida cristiana es la fidelidad a Cristo en todas las circunstancias. En momentos de prueba y persecución, el cristiano está llamado a permanecer fiel a Jesús, incluso cuando seguirle implique sufrimiento o renuncia. La fidelidad a Cristo no es solo un acto de obediencia, sino un compromiso profundo con su mensaje y su ejemplo. Es un amor que va más allá de los sentimientos temporales y que se basa en una relación profunda con Él. La fidelidad no es solo una cuestión de lo que hacemos, sino también de lo que somos. Un cristiano fiel no solo sigue las enseñanzas de Cristo cuando todo va bien, sino que permanece firme en los momentos de prueba, confiando en que su vida está en las manos de Dios. La paz que acompaña la cruz. Una de las paradojas más poderosas del cristianismo es la paz que viene con la cruz. Mientras que el mundo ve la cruz como un símbolo de sufrimiento y derrota, para el cristiano, la cruz se convierte en un signo de paz. Esta paz no es una paz superficial, sino una paz que surge de la total confianza en que Dios está en control y que nuestra vida tiene un propósito eterno. En medio de la tribulación, el cristiano puede experimentar una paz profunda que trasciende las circunstancias. Esta paz es el fruto de la unión con Cristo, quien prometió dar paz a aquellos que siguen su camino. La paz cristiana no se basa en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Cristo en medio de las pruebas. La esperanza final, la resurrección. Todo lo que el cristiano hace y vive en este mundo tiene como meta final la resurrección. Al seguir a Jesús, no solo participamos en su sufrimiento, sino que participamos también en su gloria. La resurrección de Cristo es la garantía de que, aunque enfrentemos dificultades y sacrificios, la vida eterna nos espera al final del camino. Esta es la esperanza que sustenta al cristiano en sus momentos más oscuros. La resurrección no es solo un futuro lejano, sino que tiene implicaciones en nuestra vida diaria. Al vivir con la esperanza de la resurrección, el cristiano sabe que todo sacrificio hecho por amor a Cristo será plenamente recompensado en la vida venidera.
El llamado a la conversión diaria. El cristiano, como seguidor de Cristo, está llamado a una conversión diaria. Esta conversión no se refiere únicamente a un cambio momentáneo, sino a una transformación continua en el interior de cada uno. Día tras día, el cristiano es invitado a renovar su vida. A la luz del Evangelio, a dejar atrás el pecado. Y a abrazar una vida de santidad. La conversión diaria requiere de humildad, oración constante y una disposición permanente para escuchar la voz de Dios. Cada día, al enfrentar nuestras dificultades, tentaciones y luchas internas, debemos recordar que el camino cristiano es un proceso continuo. La conversión no es algo que se completa una sola vez, sino que es una obra de misericordia divina, que se lleva a cabo a lo largo de toda nuestra vida. Esta renovación continua es un llamado a dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios y a acercarnos más a Él. La cruz, camino de humildad y redención. La cruz, para el cristiano, es el símbolo más profundo de la humildad y la redención. Jesús, siendo Dios, no escatimó en humillarse, tomando la forma de esclavo y entregándose a la muerte en la cruz por amor a la humanidad. Este acto de total abnegación y sacrificio es el camino que Jesús nos invita a seguir. Un camino de humildad, de renuncia a los propios intereses y de entrega al amor de Dios y al prójimo. El cristiano está llamado a vivir la humildad, no como una actitud pasiva, sino como un camino activo que lo lleva a renunciar a su ego y a poner sus deseos al servicio del reino de Dios. La cruz no solo nos redime, sino que también nos transforma y nos molda a la imagen de Cristo. Cada vez que tomamos nuestra cruz, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que colaboramos activamente en la obra redentora. La alegría en el sacrificio. Aunque a primera vista el sacrificio puede parecer algo doloroso o desgarrador, la vida cristiana nos enseña que en el sacrificio también se encuentra una gran alegría. Al seguir a Cristo, el cristiano no solo lleva su cruz como una carga, sino como un camino hacia la plenitud de la vida. La alegría cristiana no depende de los placeres temporales del mundo, sino de la comunión con Cristo y de la certeza de que nuestros sacrificios tienen un propósito eterno. El sacrificio, lejos de ser un acto de pérdida, es en realidad un camino de ganancia. En cada acto de renuncia o de donación de uno mismo, el cristiano se acerca más al corazón de Dios y encuentra una paz y alegría profunda que no se puede comparar con los placeres pasajeros de la vida. Esta alegría viene del hecho de que estamos colaborando con Cristo en su obra redentora. La resurrección, el fin último de todo sacrificio. Todos los sacrificios que hacemos por amor a Cristo tienen como meta última la resurrección. El sacrificio de Jesús en la cruz, aunque marcado por el sufrimiento y la muerte, tiene un final glorioso en la resurrección. Del mismo modo, nuestras pruebas y sacrificios encuentran su culminación en la gloria eterna que nos aguarda. La resurrección es la esperanza fundamental del cristiano, porque sin ella, nuestra fe sería vacía y nuestros sacrificios serían inútiles. La resurrección no solo es un futuro prometido, sino que también tiene implicaciones en nuestra vida diaria.
Al seguir a Cristo, participamos en su resurrección, lo que significa que vivimos con la certeza de que todo lo que hacemos por amor a Él tiene un valor eterno. Cada sacrificio, por pequeño que sea, se convierte en una semilla que da frutos en la eternidad. La compasión de Cristo, un modelo para nosotros. A lo largo de su vida, Jesús mostró una compasión infinita por las multitudes, por los enfermos, los marginados y los pecadores. Esta compasión es una virtud cristiana fundamental, que el cristiano está llamado a cultivar. La compasión de Jesús no era solo un sentimiento superficial, sino un amor profundo y un compromiso activo con el bienestar de los demás. Jesús no solo veía el sufrimiento ajeno, sino que actuaba para aliviarlo. El cristiano debe ser un reflejo de esta compasión de Cristo, tanto en sus acciones como en su actitud. No basta con sentir lástima por los que sufren. Hay que actuar para mitigar ese sufrimiento. La verdadera compasión cristiana es un acto de amor y servicio que no se limita a los que están cerca de nosotros, sino que también se extiende a los que están más allá de nuestras fronteras. La gracia de Dios, nuestra fortaleza en la cruz. Es importante recordar que, aunque el cristiano es llamado a tomar su cruz, no lo hace solo. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. En todo momento. En los momentos de sufrimiento y sacrificio. No estamos solos, es la gracia de Dios la que nos da la fuerza para continuar. La cruz no es un camino de sufrimiento vacío, sino un camino lleno de gracia, donde cada paso que damos, aunque difícil, es fortalecido por el amor divino. La gracia de Dios no solo fortalece al cristiano en sus momentos de debilidad, sino que también lo transforma y lo renueva. Cada vez que tomamos nuestra cruz con fe y esperanza, estamos siendo colocados más cerca de Cristo. Y su gracia nos moldea para ser más como Él. La gracia divina es el motor de nuestra vida cristiana. Y nos da la capacidad de llevar la cruz con alegría y esperanza. El misterio de la cruz, camino de salvación y esperanza. El misterio de la cruz es el gran signo del amor divino. A través de ella, Dios no solo mostró su poder para vencer el pecado y la muerte, sino también su infinita misericordia. El cristiano, al contemplar la cruz, no ve solo un símbolo de sufrimiento, sino un signo de victoria. Es en la cruz donde encontramos la salvación y la redención. Sin la cruz, no existiría la esperanza de la vida eterna. El cristiano es invitado a contemplar el misterio de la cruz y a vivir a la luz de este gran sacrificio de amor. Al hacerlo, podemos vivir con una esperanza renovada en el hecho de que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que es un camino hacia la gloria de Dios. La cruz, lejos de ser un final, es el inicio de la vida nueva en Cristo. La llamada al sacrificio en la vida cotidiana. El cristiano está llamado a vivir el sacrificio, no solo en los grandes momentos de la vida, sino también en lo cotidiano. La vida cristiana no es solo un camino de grandes decisiones y momentos de gloria espiritual, sino también una muestra de amor en las acciones diarias. A veces, el sacrificio se encuentra en las cosas más pequeñas, en la renuncia al ego o en el servicio humilde a los demás. Cada acción de compromiso con el amor de Dios es un acto de sacrificio.
Cada vez que renunciamos a nuestro ego y vivimos para los demás, seguimos el camino de Cristo. En esos momentos cotidianos de sacrificio, encontramos la verdadera plenitud cristiana, que no depende de grandes gestos, sino de un corazón que está dispuesto a servir y dar por amor a Dios. El valor del testimonio cristiano. Seguir a Cristo también implica ser un testigo fiel de su amor y de su mensaje. El cristiano no puede guardar su fe en secreto, sino que debe vivirla públicamente, mostrando al mundo que seguir a Jesús es el camino hacia la verdadera vida. Este testimonio no es solo un acto de palabras, sino de acciones concretas que demuestran la presencia de Cristo en nuestras vidas. El testimonio cristiano es un llamado a ser luz en la oscuridad, a ser un ejemplo de amor, perdón y paz, en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Cada vez que el cristiano vive según los principios del Evangelio, da testimonio de la esperanza que hay en Cristo y atrae a otros a Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.